nombre es William Niño, soy ingeniero de petróleo de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por la invitación a este evento virtual de charlas técnicas. Bueno, en este momento quiero iniciar entonces con la presentación Gerencia Integrada de Yacimientos, ¿sí? Y pues comenzamos básicamente por qué es la gerencia integrada de yacimientos, ¿sí? Una de las definiciones, entre muchas que hay, pues quise traerla, y es que la gerencia integrada de yacimientos es el uso y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, humanos, tecnológicos y financieros, comienza a maximizar el rendimiento del yacimiento, incrementando el recobro y minimizando los gastos. Y de esta definición creo que está la clave, ¿no?, de lo que es gerencia integrada de yacimiento, que básicamente lo que buscamos hoy en día es obviamente maximizar la extracción de hidrocarburos que tenemos, puede ser petróleo o gas o ambos, y por supuesto minimizando el costo asociado, ¿sí? Para maximizar la rentabilidad. La gerencia integrada de yacimientos aprovecha la sinergia de todas las disciplinas involucradas: geología, geofísica de yacimientos, producción, perforación, problemática, sistemas de todo, ¿no? Y su aplicación idealmente debe estar presente desde el descubrimiento del yacimiento, aunque nunca es tarde para comenzar. Y aquí con esto, pues, creo que vale la pena comentar que hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, no era tan común lo que era la visión integrada, sino que más bien cada quien como que trabajaba en sus áreas, los geólogos por su lado, los geofísicos, los ingenieros de yacimiento, la gente de producción, cada uno como que por sus áreas, y no era tan común ver esa interacción, esa interconectividad que tiene que haber, esa sinergia entre todos los equipos, como para apuntar a ese bien común que es el máximo aprovechamiento de los recursos del yacimiento. Esta visión ha venido cambiando con los años y la mayoría de las compañías petroleras más importantes del mundo pues ya hoy están aplicando estos conceptos de gerencia integrada para aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos ahí abajo de hidrocarburos, ¿sí? Y extraerlos para beneficio en el presente, ¿sí? Bajo condiciones económicas, por supuesto, y de rentabilidad. Una definición que también está muy interesante, que es un proceso continuo que busca optimizar la interacción entre los datos y la toma de decisiones durante el ciclo de vida del yacimiento. Y justamente cuando dice durante el ciclo de vida del yacimiento, es porque la gerencia integrada es un proceso continuo, es como un loop en el que siempre estamos avanzando, digamos, es como un círculo, porque no para, no es que se hace gerencia integrada al principio del desarrollo o en el momento en que se hace el plan de desarrollo y después nos olvidamos, sino que por el contrario es un proceso continuo en todas las etapas de vida del yacimiento, ¿sí? ¿Qué áreas se involucran? Pues estaría casi que de más leer, pero serían todas las áreas relacionadas con la actividad: gerencia, geología y geofísica, yacimientos, economía, perforación y completamiento, facilidades de superficie, o en caso, bueno, solemos decir las facilidades de superficie cuando tenemos proyectos onshore, pero para offshore también, por supuesto, obviamente aplica con más rigurosidad: operaciones y producción, laboratorios, grupos de estudios especiales, servicios, ambiente y legales. Es decir, la gerencia integrada de yacimiento apunta a integrar todas las disciplinas, apuntando a ese bien común que es la maximización o el máximo recobro, el máximo aprovechamiento de los recursos hidrocarburos. Solamente para recordar, quise traer el esquema aquí de lo que es el ciclo de vida del yacimiento, ¿sí? Que comienza básicamente por la exploración, ya lo sabemos, principalmente desde el punto de vista geofísico ahora por lo general, para despejarnos de esa duda de lo que estamos viendo entonces ya una vez con la sísmica, generalmente, ¿no? Pues vamos y perforamos un pozo, o dos o tres, lo que sea necesario, que son los pozos exploratorios, y una vez que confirmemos la presencia de hidrocarburos, pues ya podemos tener la certeza de que hubo ese pulso de migración de hidrocarburos y que hubo entrampamiento y que efectivamente tenemos acumulaciones de hidrocarburos en el área prospectiva, ¿sí? Con lo cual ya estamos frente a un descubrimiento.
Próximo paso, obviamente, es seguir la delineación, que es la perforación de esos pozos de avanzada, o sea, que van buscando ampliar o darnos ese panorama de qué tan pequeño o qué tan grande es nuestro descubrimiento o nuestro yacimiento. Y en esta fase es sumamente importante, ¿no? También la adquisición de información, porque es lo que nos va a permitir planificar cómo va a ser todo el desarrollo futuro que vamos a tener que implementar. Y justamente vamos a llegar al desarrollo, y aquí están puestos entre paréntesis, no sé, desarrollo primario, secundario, terciario, habrá que ver, y eso por supuesto depende de las características, y justamente el gerenciamiento lo que busca es aclarar ese tema, hasta que llegamos al ciclo final ciclo de vida, digamos, del yacimiento, que sería el abandono, que también debe estar contemplado desde el principio. Y ojo que esto puede llegar a ser un loop, porque muchas veces nos encontramos que estamos haciendo el desarrollo de nuestro campo y justamente por las características regionales que suelen darse en las depositaciones o en la generación más bien de hidrocarburos, pues puede ser que justo al lado, por decirlo de alguna forma, eh, tenemos otro yacimiento, otra trampa como para comenzar nuevamente este proceso, ¿no? Digamos, pero básicamente esto este es el ciclo de vida del yacimiento, ¿sí? Y también se me escapaba y quiero rescatarlo, que muchas veces ha sucedido en muchos yacimientos a nivel mundial, que se da, digamos, todo este ciclo y después con la mejora de la tecnología, en reinterpretaciones de la sísmica o nueva adquisición de sísmica, conseguimos horizontes a veces más profundos que por ahí antes se habían escapado en el tiempo, y hoy en día como que tenemos un greenfield, un yacimiento nuevo, debajo muchas veces de lo que es un yacimiento sumamente maduro o explotado o agotado más arriba. Por lo cual ese es un ciclo que afortunadamente siempre vemos que no se deja de cumplir. Entonces, ahora sí entremos en lo que sería el proceso de gerenciamiento integrado, ¿sí? Proceso de gerenciamiento integrado de yacimiento, que básicamente comienza con una visión mucho más general, que es la estrategia de desarrollo, donde vamos a tratar de definir a grandes rasgos, hacer una delineación de lo que será la estrategia, ¿sí? O la hoja de ruta que vamos a seguir para explotar nuestro yacimiento, para recuperar ese hidrocarburo que está allá abajo, ¿sí? Esta es una visión muy general, ¿no? Digamos, una delineación a grandes rasgos, porque para lo que es ya la definición en detalle, pues vamos a construir el plan de desarrollo, donde justamente tenemos que integrar siempre en todo el proceso del gerenciamiento integrado, tenemos que estar interactuando con las distintas disciplinas. Ese es el objetivo justamente del gerenciamiento integrado. Pero el plan de desarrollo es fundamental, porque esa va a ser, ahí sí, nuestra hoja de ruta, nuestra receta, digamos, en teoría, que vamos a seguir para cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Una vez teniendo ese plan de desarrollo, que pasa por varias etapas hasta que llegamos a la aprobación, cuando finalmente ya tenemos la hoja de ruta, pues pasamos a lo que es la implementación, que es ya poner en el campo en marcha todo ese proceso que hemos visualizado en el plan de desarrollo. Obviamente con la implementación, pues tenemos que comenzar y mantener lo que es el proceso de monitoreo, que nos da a nosotros las herramientas para ir adquiriendo toda esa información y retroalimentando nuestros modelos a fin de que podamos optimizar en el caso que sea necesario o ir aprendiendo continuamente, y eso es justamente lo que hacemos con esa captura de información y ese monitoreo y el análisis permanente que tenemos que ir llevando durante el desarrollo de nuestro yacimiento. Por supuesto que llegamos a lo que es la fase de evaluación, que en realidad es un proceso continuo, porque cada cierto tiempo pues tenemos que detenernos, no solamente tenemos que esperar a que se haya implementado todo, sino que continuamente tenemos que pararnos y evaluar si lo que estamos haciendo va en consonancia con lo que hemos planificado, si estamos obteniendo los resultados satisfactorios. Y justamente aquí hay una línea segmentada que vuelve a apuntar desde la evaluación hacia el plan de desarrollo. Por eso es que
el gerenciamiento integrado es un proceso continuo, porque eventualmente pudiera suceder que con la evaluación vemos que es necesario replantearnos las estrategias de desarrollo, ¿sí? Que habíamos visto inicialmente en el plan de desarrollo. Como este es un proceso continuo, bueno, pues es posible que siempre vayamos aprendiendo hasta que lleguemos a lo que sería la fase de abandono, ¿sí? Que ya obtuvimos básicamente ese volumen de hidrocarburos que habíamos pensado bajo las distintas estrategias de agotamiento planificadas. Entonces vayamos a ver paso por paso los, los, las diferentes etapas del proceso, ¿sí? Comenzando por la estrategia de desarrollo. En la estrategia de desarrollo, pues, nada, tener presente la necesidad de especificar el yacimiento y establecer metas realistas, alcanzables, teniendo en cuenta características del yacimiento, ambiente total y tecnología disponible. Ahora, veamos las características del yacimiento, ¿no? Y ahí apuntamos básicamente a geología, propiedades de roca fluido, mecanismos de recobro, antecedentes de perforaciones y completamiento, si es que aplica, y comportamiento de la producción en el pasado, si es que aplica. Y digo si es que aplica porque es posible que nosotros estemos planteando una estrategia de desarrollo para un campo nuevo, recientemente descubierto, donde tenemos que arrancar desde cero, digamos, un campo joven, un campo nuevo, un greenfield, como también es posible que estemos planteando la estrategia de desarrollo en un campo que ya tiene una historia en el pasado, pues como se había dicho en las láminas anteriores, nunca es tarde para comenzar con la estrategia, con el gerenciamiento integrado, ¿sí? Entonces, por ahí lo que uno a principio podría pensar es, bueno, la estrategia de desarrollo de un campo es muy clara que tiene que ver, no sé, la geología o que tiene que ver la propiedad de la roca con lo que va a ser la estrategia de desarrollo. Ya yo sé que básicamente lo que quiero es producir el hidrocarburo y listo. O sea, ¿para qué hablamos de geología en esta etapa tan temprana? Pero realmente justamente es importante tener un esbozo en la cabeza de las líneas generales de lo que tenemos en los distintos aspectos como geología, y aquí esto sí impacta mucho en lo que sería la estrategia de desarrollo. Y quiero, por ejemplo, eh, hacer un ejemplo, ¿no? Una acotación de cómo impactaría la geología. Si yo tengo un yacimiento con muchas fallas, perdón, altamente compartimentalizado, pues de repente pensar en un esquema de inyección de agua, por decir un ejemplo, no sea tan beneficioso porque no tendría esa conectividad entre pozos productores e inyectores, o cómo me afecta esa compartimentalización en la estrategia de perforación que voy a tener, si voy a hacer pozos verticales o horizontales, o qué tan compartimentalizado está y cómo me impacta eso en la cantidad de pozos que tengo que tener y la economía del proyecto. O sea, justamente nos damos cuenta que la geología, por decir un ejemplo de lo que está mencionado aquí, no es un tema que podamos dejar de lado. Propiedades de roca y fluido, no sé. Digamos, por ejemplo, yo tengo un yacimiento de crudos pesados y altamente viscosos. Pensar vuelvo a insistir, en recuperación secundaria por inyección de agua no tendría casi sentido porque la relación de movilidad sería sumamente desfavorable. Si tengo un yacimiento donde mi problema es la viscosidad, por ejemplo, quizá tendría que pensar a una estrategia que vaya más orientada a recuperación térmica, donde el objetivo es bajar la viscosidad para que el petróleo fluya mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, no sé, mecanismo de recobro. A ver, podríamos pensar en un yacimiento en el que tenemos un acuífero grande activo, quizás en ese momento, o para ese tipo de yacimiento, perdón, mi preocupación no debe pasar por un mantenimiento de presión, porque ya tengo un acuífero activo. Quizás más bien mi preocupación principal en la estrategia de cómo lo voy a desarrollar tendría que pasar, por ejemplo, en qué tipo de completamiento voy a hacer para estos yacimientos. Pero, por ejemplo, digo, es muy común en yacimientos con acuíferos activos tener problemas tempranos de canalizaciones de agua, de conificaciones, perdón, que suelen ser un dolor de cabeza, que hacen a veces que un pozo pase de producir hasta un 90% menos de hidrocarburos, de petróleo, por culpa de las conificaciones, ¿no? Entonces, el mecanismo de recobro
por decir un ejemplo, en este tipo de yacimientos tendría que pasar a ser muy tomado en cuenta eh, en la estrategia de completamiento que voy a tener en los pozos, ¿sí? Antecedentes de perforaciones. Bueno, si por ejemplo tengo un yacimiento altamente fracturado o fisurado, donde tengo problemas históricamente con lo que es la perforación de los pozos por la pérdida de fluido, pues es un evento a tomar en cuenta en la estrategia de desarrollo en cuanto a la cantidad de pozos que voy a hacer o la estrategia que tengo que hacer que tengo que tomar, perdón, para la perforación de esos pozos, qué tipo de lodo de usar o qué tipo de tecnología para contrarrestar este problema o para hacerle frente más bien, y su impacto en los costos. Entonces, el comportamiento de la producción en el pasado se aplica. Yo creo que es una de las informaciones más valiosas que podemos tener en la vida de los yacimientos, porque también el comportamiento de producción me habla mucho tanto del mecanismo de recobro como de las propiedades de fluido también y de roca, o de las mismas características estratigráficas o estructurales del yacimiento, ¿no? Por ejemplo, en yacimientos altamente compartimentalizados, pues evidentemente sabemos que la producción cae muy rápido en el tiempo, o si nosotros pensamos que tenemos un yacimiento muy continuo y uniforme, eso tiene que verse también reflejado en lo que ha sido la historia de producción de los pozos, si es que tenemos. El mecanismo de recobro también, pues el mismo a veces el GOR nos indica qué tipo si tenemos qué tipo de mecanismo tenemos ahí. Es decir, la producción también me habla mucho, y es evidentemente información que tengo que tener muy presente a la hora de definir la estrategia de desarrollo, ¿sí? En cuanto a lo que es ambiente total, ¿no? ¿De qué hablamos, no? De la corporación, cuáles son sus objetivos, la fortaleza financiera. Pues no podría pensar de repente en un plan de desarrollo sumamente ambicioso para un campo, si sé que la compañía pues no tiene entre sus prioridades o no tiene el músculo financiero como para hacerle frente. Entonces habría que de repente pensar en una estrategia distinta, o buscar socios, buscar una alternativa a lo que sería esa realidad, ¿sí? Situaciones políticas como el clima político, la estabilidad, la legalidad, o sea, quizás en otros países no aplica tanto, pero en otros países pues no es un tema a despreciar a veces esa inestabilidad política que puede haber con respecto a lo que es la continuidad que puede tener la empresa para la que trabajemos en las operaciones en el tiempo, ¿sí? La economía, por supuesto que es un aspecto que no podemos dejar de lado. Pues esto evidentemente es un negocio, ¿no? La industria del petróleo es un negocio, está clarísimo, y la economía es un aspecto fundamental. El precio del hidrocarburo, el clima de negocios que tenemos en el país donde estemos operando, donde opera la compañía para la cual trabajamos, pues evidentemente va a impactar y va a influir mucho en lo que sería la estrategia que tenemos que tener, una estrategia muy rápida o agresiva, o tenemos la tranquilidad de poder pensar en extendernos en el tiempo. Son cosas evidentemente que afectan, y el entorno como seguridad, regulaciones ambientales o conflictos sociales, pues también obviamente pues afecta mucho lo que puede ser la estrategia de desarrollo, la estrategia de desarrollo, perdón, puesto que a veces queremos, no sé, implementar un plan de desarrollo o pensar en el desarrollo de un yacimiento en un área donde de repente es muy sensible, ¿cómo se? Ecológicamente hablando, ¿no? Entonces no podríamos pensar en hacer perforaciones de pozos con muchas locaciones en zonas donde ecológicamente hay una alta sensibilidad, sino de repente ahí tenemos que pensar en clúster agrupados para tener el menor impacto desde el punto de vista ambiental, o de repente tenemos un mega descubrimiento estupendo para la compañía donde trabajamos, y cuando pensamos en lo que va a ser el desarrollo de ese campo, pues nos damos cuenta que bueno, pues habrá que retrasar o esperar, porque estamos inmersos en un área donde de repente hay conflictos, inclusive armados, que por ahí pueden pasar en otro país, qué sé yo. O sea, todas estas cosas pues no las podemos dejar de lado, y siempre hay que tenerlas presentes en lo que son esos esbozos generales de lo que va a ser la estrategia de desarrollo, sí, el cómo vamos
recuperar ese hidrocarburo que tenemos allá abajo. Y por supuesto la tecnología es un aspecto también muy importante, ¿no? Lo que es la disponibilidad de herramientas y su aplicación en el desarrollo. Podemos tener situaciones complicadas, pero que ya sabemos que hoy en día existe la tecnología para hacer frente a esas situaciones de extracción. Digo, por decir cualquier cosa, un yacimiento de gas que no es para nada dulce, que tiene mucho ácido sulfídrico, pues hay tecnología obviamente para el endulzamiento del gas, o sea, cómo tratar la corrosión de los equipos de superficie, o qué sé yo, cualquier otra cantidad de situaciones que se nos pueden presentar. Nosotros podemos decir, bueno, sí, ya hay hoy en día la tecnología para eso, o sea, no tendría que ser un elemento que retrase nuestro desarrollo, pero evidentemente sí tenemos que detenernos a pensar si esa tecnología está hoy aplicable y está disponible en el área en el que operamos nosotros, está disponible en el país en el que estamos, tiene un costo accesible o que no me perjudica mucho la economía de mi proyecto. Es decir, nunca podemos desligarnos por completo de evaluar estos aspectos a la hora de pensar en lo que sería la estrategia de desarrollo, ¿sí? Pero este es digamos, el lineamiento más general de a dónde tenemos que apuntar para desarrollar nuestros campos. Una vez que ya tenemos más o menos la línea general de lo que será la estrategia de desarrollo que vamos a seguir, pues ahí tenemos que empezar lo que es el diseño de nuestro plan de desarrollo. Sea donde sea en el momento, en el tiempo en el que estemos parados, pues tenemos que pensar de hoy hacia adelante cómo vamos a desarrollar nuestro campo, ¿no? Entonces el plan de desarrollo se apoya en varias etapas que vamos a ir viendo brevemente, ¿no? Y bueno, pues comenzando por lo que sería el desarrollo de estrategias de agotamiento, consideraciones ambientales, pasando por adquisición de datos y su análisis, creación de modelos estáticos y dinámicos, generación de pronósticos de producción y reserva, hacer la estimación de requerimientos de facilidades de superficie, o sea, esas facilidades que necesitamos para capturar toda esa producción, pasar por lo que son las optimizaciones económicas y evidentemente después finalmente llegar a lo que sería la aprobación de ese plan de desarrollo para comenzar su implementación. Entonces, veamos lo que sería la estrategia de desarrollo, estrategia de agotamiento, ¿sí? Desarrollo de estrategias de agotamiento. Un aspecto importante de la gerencia integrada de yacimiento es la estrategia de agotamiento y está muy relacionada a la etapa en la que se encuentra nuestro yacimiento, ¿sí? Bueno, aquí dice justamente para un yacimiento joven, digamos un campo recientemente descubierto, un greenfield, hay que preguntarse cómo desarrollarlo, cuál sería el espaciamiento entre pozos, la configuración de los pozos, si son verticales o si son horizontales, qué esquema de recobro tengo que aplicar, si vamos por un esquema de recuperación primaria, secundaria o terciaria, eso depende pues obviamente de lo que nosotros podamos investigar, ¿no? Con nuestro modelo, o para un yacimiento maduro pues que seguramente haya sido desarrollado bajo un esquema primario como típicamente suele suceder en casi todas partes del mundo, que se comienza con un esquema primario de desarrollo. Seguramente hay que preguntarse si aplican esquemas de desarrollo secundario o inclusive terciario, ¿no? Yo me tomé, digamos, el atrevimiento, si se quiere, de crear un modelo de simulación numérica muy simple, muy sencillo, como para tratar de ir reforzando o reflexionando un poquito de lo que serían los aspectos que vamos viendo en lo que es la gerencia integrada. Y bueno, la idea simplemente es también a quienes están viendo la presentación, más que todo estudiantes de lo que entiendo, que se animen también a usar herramientas que sé que hoy en día son muy accesibles en las universidades. Hay muchos simuladores que son, digamos, gratuitos, ¿no? De repente no tienen un despliegue gráfico como los simuladores comerciales, pero yo creo que el recurso está hoy en día, sin duda, pues lo hay. Y yo creo que la invitación es animarnos a usar, a hacer uso de estas herramientas de simulación numérica que tenemos hoy en día al alcance en las universidades, como para ir evaluando el impacto que tienen distintas variables en lo que es el desarrollo de nuestros yacimientos, ¿sí?
Entonces, bueno, cuando nosotros preguntamos cuál sería la estrategia de agotamiento que yo debería tener para el desarrollo de un campo, los modelos, inclusive conceptuales, también nos ayudan muchísimo a tratar de entender cuáles son esas variables que tienen más impacto y hacia dónde tendríamos que apuntar, ¿no? Entonces, bueno, aquí con el fin de reflexionar sobre algunos conceptos, se construyó un modelo conceptual bajo la siguiente premisa: un yacimiento pequeño de 40 por 40 celdas de una sola capa, volumétrico isotrópico de crudo mediano subsaturado sin fallas ni abultamientos. En realidad es un modelo sumamente simple y sencillo y se van a plantear varios escenarios de desarrollo, ¿no? Explotación con solamente dos pozos, donde un pozo sería el descubridor y otro pozo sería el delineador. Un esquema de explotación bajo acelerado con 49 pozos, por decir algo. Una explotación con 7 pozos, perforándose a un ritmo de 2 pozos mensuales con un distanciamiento aproximado de unos 600 metros, donde el anterior era de 300 metros. Explotación con 7 pozos, de los cuales 3 se convierten en inyectores, luego de 4 años de haber comenzado la producción, a lo que podríamos llamar una secundaria tardía, digamos, para este ejemplo. O una explotación con 7 pozos, de los cuales 3 se convierten en inyectores de agua, luego de un año de haber comenzado la producción, digamos una secundaria temprana, ¿sí? Entonces, digamos, bajo este concepto, bajo esta premisa, el ejercicio se construye de esta forma, ¿no? Se perfora y se completa un pozo P01 que estaría ubicado por aquí, en esta zona del yacimiento. Esto sería, digamos, esquemáticamente una representación del yacimiento, que produce por un año con buenos resultados, y posteriormente se perfora y se completa el pozo P12 o 12 más al sur, que también produce por 6 meses con buenos resultados. Entonces, tras un año y medio de producción desde el descubrimiento, ¿cómo deberíamos continuar con el desarrollo? ¿Sí? Es la primera pregunta pues, que nos hacemos. ¿Cuál es la mejor estimación de reservas que podemos tener? ¿Cuántos son los pozos que se deben perforar para explotar el yacimiento? ¿Cuáles son los riesgos y las incertidumbres asociadas al desarrollo? Y cuál es, evidentemente, la mejor estrategia de agotamiento. Justamente lo que les había comentado hace un segundo, pues la idea es, si bien se usa un software comercial para hacer las corridas, pues después se usaron manejadores de datos que están al alcance de cualquiera, ¿no? Justamente para evaluar de una forma simple y sencilla cuáles serían estos impactos, ¿no? Entonces la situación, digamos, planteada es que tengo un primer pozo, digamos, un área de yacimiento al norte, y que posteriormente, luego de un año, se produce la perforación del segundo pozo con buenos resultados. Lo que tendríamos hasta ese momento, en unos 18 meses aproximadamente, es historia de presiones y el comportamiento de producción. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo que deberíamos implementar para desarrollar un campo o un yacimiento como este, ¿no? Perdón, vamos aquí un segundo. Lo que seguiría en lo que es el diseño del plan de desarrollo, pues serían las consideraciones ambientales, ¿no? Recordemos que las consideraciones ambientales y ecológicas son de suma importancia en la gerencia integrada, pues condicionan el avance del desarrollo. Y hoy en día la mayoría de las empresas petroleras tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental, dejando la menor huella en las áreas donde operan. No es un aspecto menor tener en cuenta el medio ambiente. Yo creo que en este caso, en este ítem, no solamente va lo que es el medio ambiente o el cuidado del medio ambiente, sino también el cuidado de las personas, de las comunidades donde operamos, ¿no? Hace unos años atrás, hace unos cuantos años, para la industria del petróleo, pues quizás no estaba entre sus prioridades el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, el cuidado del impacto que tenían en las comunidades, porque eso estaba como más relegado a un segundo plano. Pero hoy en día, evidentemente, todas las compañías petroleras tienen como foco número uno, evidentemente, la seguridad, el cuidado con su personal o con las personas, el cuidado con el medio ambiente y el menor impacto
con las comunidades donde se desarrollan sus operaciones, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta evidentemente en lo que es el desarrollo, el plan de desarrollo, ¿sí? Cuando estamos en la definición del plan de desarrollo. Seguiremos con la adquisición de datos y análisis. La adquisición de datos y su análisis es uno de los aspectos más importantes de la Agencia Integrada de Yacimiento. Durante toda la vida del yacimiento se están recolectando datos, por lo cual es sumamente importante establecer las estrategias efectivas de planificación, notificación, temporización y priorización, la adquisición de datos, recolección y análisis, validación y almacenamiento. Una buena administración de datos ayuda a manejar la incertidumbre y, bueno, no escapamos que en la actualidad la facilidad para capturar, transmitir y almacenar datos ha aumentado muchísimo y se hace cada vez más necesario aprovechar las herramientas informáticas, data mining, artificial intelligence, o sea, estas herramientas que hoy en día pues son un recurso muy valioso y facilitan el procesamiento y aprovechamiento de toda esta información para tomar las mejores decisiones, ¿sí? La adquisición de datos, pues, sí, efectivamente es uno de los puntos más importantes y en que también hoy en día las empresas pues han puesto un gran foco, ¿sí? Entonces, si volvemos a nuestro caso, digamos, teórico, ¿qué es lo que teníamos, no? Un yacimiento con 2 pozos perforados y entonces, ¿a qué tendríamos que apuntar cuando nosotros pensamos en la estrategia de agotamiento? Es básicamente pues crear un modelo lo más representativo posible que nos ayude a hacer sensibilidades para determinar cuál es esa ruta que debemos seguir, al menos en nuestro modelo, ¿no? Y evidentemente ir avanzando después en ese sentido, tomando la mayor cantidad de información posible para confirmar si el camino que hemos decidido, por el cual hemos decidido enrumbarnos, efectivamente es el mejor camino para el desarrollo. Si nosotros tenemos esos 2 pozos, digamos, y hemos tomado la suficiente información que nos deje tranquilos para hacer esa caracterización, ¿qué se podría tener, no? Digamos, ¿qué pasa si yo desarrollo todo el campo solamente con esos 2 pozos? Bueno, pues tendría que, digamos, el modelo construido para el yacimiento permitiría entender que el desarrollo con los 2 pozos perforados es posible, alcanzaría un factor de cobro del 9.4%, alcanzado en 504 meses, o sea, en 42 años, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que empezar a hacernos los cuestionamientos nosotros, como ingenieros de yacimiento y como en esta parte de lo que es el plan de desarrollo, es si efectivamente tiene sentido plantear un desarrollo de un campo, o en este caso, digamos, este modelo teórico, con solamente 2 pozos, donde tengamos un factor de recobro del 9.4%, que no es un factor de recobro malo, para hacer un factor de recobro de primaria, pero que se alcanza en 42 años, ¿no? Justamente son las cosas que nos tienen que hacer reflexionar y también una de las claves que tenemos que pensar aquí es si nosotros nos sentimos seguros realmente con ese modelo y con esa predicción que estamos haciendo, y aquí es donde justamente comenzamos a ver otra vez hacia atrás en el loop de la información que necesitamos para que nuestro modelo sea sólido y robusto, ¿sí? Porque está dicho, la confiabilidad del modelo y su pronóstico reposan en buena medida sobre la cantidad, calidad e interpretación de los datos adquiridos. Mientras menos información tenga yo, mientras menos datos he adquirido, pues más incertidumbres tengo y más desconfianza puedo llegar a tener de mi modelo. Entonces, por eso es muy importante lo que es la adquisición de datos y su resguardo y su análisis, ¿sí? Obviamente esto, pues, luego de la adquisición de datos nos lleva a lo que es la construcción del modelo estático y dinámico, ¿sí? El modelo de crecimiento debe ser construido integrando geociencias e ingeniería. De la calidad del modelo dependerá la confiabilidad de las predicciones que se hagan, las cuales tendrán un peso importante en las decisiones a tomar en cuanto a las acciones a desarrollar en el campo. El modelo estático busca extender a lo largo y ancho de todo el yacimiento las propiedades capturadas puntualmente en los pozos mediante registros eléctricos y núcleos, apoyándose en todas las fuentes de información disponibles. Es decir, geofísica, mineralogía,
etcétera, ¿no? Y buscando definir con la mayor precisión posible las unidades geológicas, su continuidad y compartimentalización. En otras palabras, el modelo estático no es más que lo que llamamos normalmente nosotros el modelo geológico, ¿sí? Que integra entonces todas estas disciplinas, como son el modelo estructural para entender cómo es el sistema de fallas, qué tan compartimentalizado puede estar nuestro yacimiento, si es que esas fallas son sellantes o no son, si tienen una transmisibilidad baja o no tienen ningún efecto sobre el flujo de fluidos. El modelo de depositación o el modelo sedimentológico que tenemos ahí, que nos ayuda a entender la orientación, por ejemplo, o los canales preferenciales de depositación de los sedimentos y cómo eso puede influir en lo que sería después, más adelante, en nuestro flujo de fluidos, las direcciones preferenciales de flujo, lo cual puede, por ejemplo, afectar el patronamiento que podamos llegar a pensar hacer para barridos, por ejemplo. O sea, tiene que ver también el modelo estático con lo que es la construcción de un modelo petrofísico, que es sumamente importante porque recordemos que cuando nosotros tenemos el desarrollo de un campo, pues la información que tenemos es puntualmente en los pozos, la información que tenemos en los registros eléctricos o de los núcleos o coronas que hemos tomado, y lo que tenemos que pensar es construir estos modelos para que la extrapolación de esa información puntual que tenemos en los pozos sea lo más representativa posible cuando nosotros nos alejamos de los puntos donde tomamos la información, ¿sí? Luego, pasando al modelo dinámico, pues el modelo dinámico complementa lo que es el modelo estático con las propiedades de roca y fluido, mecanismos de recobro y flujo de fluidos, información de perforación y comportamiento, así como datos de producción e inyección. O sea que el modelo dinámico lo que viene es a complementar ese modelo estático, ese modelo geológico que ya se ha construido, y lo que hacemos es básicamente pues meter las características del flujo de fluido. Digamos, en otras palabras, ya sabemos que esto no ha cambiado en muchos años. Lo que rige el comportamiento de los fluidos es la ley de Darcy, la ecuación de balance de materiales, la ecuación de difusividad. Es decir, lo que venimos nosotros a complementar ese modelo estático, ¿sí? Vamos un segundo a lo que sería entonces este modelo conceptual que veníamos viendo, ¿no? Y recordemos que teníamos un campo con dos pozos, y donde con la explotación, con solamente esos dos pozos, alcanzábamos un factor de recobro de 9.4% en 42 años, ¿no? Entonces, si nosotros nos planteáramos, teniendo un modelo estático y dinámico ya construido y que supuestamente ya está robusto con toda la información que hemos tenido, podríamos pensar en un esquema de desarrollo de pozos distanciados a 300 metros, que es bastante común, digamos, ¿no? Como una regla de dedo, pero ¿qué obtendríamos cuando con un desarrollo acelerado con pozos cada 300 metros, ¿no? Entonces, con el modelo se podría hacer una sensibilidad de desplazamiento entre pozos, y planteando pozos productores distanciados a 300 metros se observa que el desarrollo con 49 pozos también es posible, obteniendo un factor de cobro del 9% en menos de 30 meses. En realidad es una producción bastante acelerada. Pero justamente entonces aquí tenemos que plantearnos nuevamente la pregunta si efectivamente vale la pena hacer un desarrollo de, digamos en este caso teórico, de perforar 49 pozos para recuperar en 2 años y medio todo el petróleo que tenemos. Seguramente salta a la vista que con un esquema como este obviamente no sería viable desde el punto de vista económico, no tendría sentido, es un desperdicio, un despilfarro de recursos. Entonces justamente, obviamente esto es una exageración y llevado a un extremo lo que es el planteamiento de estos 49 pozos, pero justamente un modelo dinámico o estático y dinámico robusto es lo que nos permite ir haciendo estas sensibilidades para tratar de conseguir en nuestro modelo cuál es ese punto óptimo y después implementar eso en el campo. La ventaja de tener modelos y tener modelos robustos es que no nos cuesta prácticamente nada hacer todas las pruebas que queramos en una computadora. Y eso obviamente es mucho más eficiente y mucho más económico que ir a hacer pruebas de ensayo y error en el campo, que sí obviamente tiene un costo sumamente elevado, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar la importancia que tienen los modelos robustos en lo que es
el gerenciamiento y la estrategia de desarrollo que tenemos que tener en nuestros yacimientos, ¿sí? Si nosotros justamente con estas sensibilidades que podemos hacer con nuestro modelo y que justamente lo que se quiere decir es que mientras más robusto, pues más le podemos confiar, podríamos llegar a que planteando pozos productores distanciados aproximadamente a 600 metros, se observa que el desarrollo con apenas 7 pozos también es posible y que conseguimos un factor de recobro de 9.5% en 134 meses, que son aproximadamente 11 años. Entonces, digamos, a lo que quiero llegar a apuntar es que nosotros teniendo un modelo robusto, podemos justamente comenzar a hacer sensibilidades y tratar de determinar cuál es nuestro punto óptimo de plan de desarrollo o plan de agotamiento que queremos plantear para nuestro yacimiento, ¿sí? Y pasamos de un esquema de desarrollo con 2 pozos a un esquema de desarrollo con 49 pozos para terminar, por ejemplo, un esquema de desarrollo con 7 pozos, donde fíjense que básicamente con todo alcanza un factor de recobro, en este caso 9.4%, en este caso 9.0% y en este otro caso 9.5%, o sea, en esencia, con todo alcanzo el mismo factor de recobro, o sea, recupero la misma cantidad de hidrocarburos, solo que evidentemente uno tiene que ser más efectivo que otro, y creo que salta a la vista que el caso de 7 pozos termina siendo de los más efectivos, porque en 11 años, que no es un número descabellado, puedo recuperar todo ese volumen. No así con los 2 pozos, donde lo conseguía en 42 años, ni tampoco con la exageración de los 49 pozos, que era el otro extremo, donde lo consigo en 2 años y medio. Evidentemente, aquí hay un aspecto que falta por evaluar, que es el aspecto económico, al que ya vamos a llegar un poquito más adelante. Pero esto es justamente lo que nos permite un modelo digamos, un modelo de simulación robusto, nos permite hacer estas sensibilidades y no nos cuestan absolutamente nada. Lo que sí cuestan, obviamente, es el tiempo y la dedicación y un aseguramiento de adquisición de datos bastante, digamos, completo, que nos permitan tener la mayor confiabilidad de estos modelos. Entonces, voy a hacer también, bueno, como comentario, digamos, muy breve, qué es lo que tenemos en las gráficas que les he puesto. Es la producción de petróleo y de gas, el petróleo en verdecito y el gas en naranja, y en la línea punteada en rojo está el comportamiento de lo que sería la presión del yacimiento, ¿sí? Con 2 pozos, evidentemente, pues voy teniendo a lo largo del tiempo una caída leve de la presión, digamos, sostenida en el tiempo, con la perforación de los 49 pozos, que evidentemente es una exageración, pues tengo una caída muy acelerada hasta llegar a casi una presión ya de agotamiento. Y con la de 7 pozos, pues evidentemente tengo una caída mucho más pausada de la presión, pero con una declinación constante que evidentemente me dio el mejor escenario de producción, ¿sí? Regresando a lo que son los pasos del plan de desarrollo, una vez que tenemos nuestros modelos estáticos y dinámicos, digamos, el modelo de crecimiento ya robusto, digamos, pues pasamos a lo que son los pronósticos de producción y reservas, ¿sí? El análisis del comportamiento de la producción en el pasado y presente es vital para la predicción del comportamiento futuro de la producción. El gerenciamiento de yacimientos se apoya mucho en los pronósticos de producción que se puedan construir. Y justamente los pronósticos de producción, mientras más acertados sean, evidentemente, pues mucho mejor para lo que es todo el desarrollo que se quiere hacer, y porque influye en lo que es la estimación de facilidades, sobre la evaluación económica, cuánto va a ser ese influx del cash que voy a tener en mi proyecto. Es decir, volvemos a caer en que es muy importante integrar todas las disciplinas para tener la mejor información posible que nos permita construir finalmente pronósticos de producción sólidos, ¿no? Que sean bastante confiables y bastante acertados. Y quería hacer un pequeño recordatorio de lo que es la definición de reservas, ¿no? Porque bueno, a veces uno lee como que pronóstico de producción y reserva, podría pensar a veces muy rápido que es lo mismo. En realidad, pronóstico de producción es cómo será la producción a futuro, siendo que reservas es de esa producción a futuro, qué porción es
es económicamente, digamos, viable, ¿no? Digamos, justamente la definición de reserva es que reservas son aquellas cantidades anticipadas de hidrocarburos comercialmente recobrables por la aplicación de proyectos de desarrollo a acumulaciones de hidrocarburos conocidas desde una fecha establecida hacia adelante bajo condiciones definidas. Las reservas deben cumplir con 4 condiciones. Deben estar descubiertas, ser recobrables, comerciales, remanentes basados en proyectos de desarrollo aplicados. Digamos, como un recordatorio muy breve, digamos, del caso que ya tenemos de simulación teórico, tomando como ese ejemplo de la producción de los dos casos, el modelo genera un pronóstico de producción a futuro, que es, digamos, toda la curva que tenemos aquí, pero de ese pronóstico solo una parte se puede considerar reserva. Recordemos que lo que no se considera reservas, porque no es económicamente rentable, porque no cumple con los parámetros que vimos ahorita, con los 4 principios, pasa a ser recurso, que es la fracción que está en rojo. Pero evidentemente esto puede cambiar de un momento a otro, siempre que, por ejemplo, cambie las condiciones como el precio del hidrocarburo, el precio del petróleo, el precio del barril, o si yo logro optimizar mi OPEX en el campo, o si yo logro optimizar mi lifting cost. O sea, esa evaluación económica justamente es lo que me va a dar de mi pronóstico de producción, que es reserva y que no, ¿sí? Sí. Una vez teniendo los pronósticos de producción de reserva, pues vamos a lo que serán los requerimientos de facilidades. Y bueno, pues ya sabemos, las facilidades son las que permiten el cumplimiento del plan de gerenciamiento. Su diseño y dimensionamiento se apoyan en los pronósticos de producción. Por eso siempre vamos cayendo en ese loop de que cada vez, conforme vamos avanzando, es importante que hayamos recopilado toda la información y que hayamos construido todo nuestro modelo de la forma más robusta posible, porque es obviamente todo está integrado, ¿no? Es como un gran mecanismo de engranaje que va requiriendo una cosa sobre la otra, ¿sí? Es muy importante diseñar facilidades bien ajustadas a las necesidades de producción e inyección de campo, ya que un sobredimensionamiento impacta negativamente en la economía del proyecto y un subdimensionamiento afecta la captura de oportunidades de producción. El gerenciamiento integrado debe apuntar a producir un plato sostenible. Entonces, digamos, si regresamos otra vez a nuestro modelo conceptual, ¿qué pudiéramos ver, no? El modelo permitiría hacer una evaluación de estrategias de agotamiento, como por ejemplo la implementación de recuperación secundaria e inyección de agua, luego en tiempo convirtiendo 3 pozos a inyectores. Entonces, de los 7 pozos que pudimos haber definido como óptimos, que estaban, digamos, en esta zona de yacimiento, nosotros pudiéramos decir, con nuestro modelo, evaluar qué pasa si convertimos 3 de esos pozos a inyectores, ¿no? Y aquí en la gráfica, entonces lo que estamos viendo, bueno, pues en las imágenes, en lo que es la saturación de hidrocarburos, de petróleo, al principio, digamos, una vez que comienza la inyección, pasado un tiempo, por supuesto, ¿no? Y después ya hacia el final de la vida productiva del yacimiento. ¿Qué podemos ver en las gráficas, ¿no?, de producción? Porque evidentemente arrancamos con la producción de petróleo, agua y gas bajo un esquema primario, y luego de cierto tiempo arranca la inyección de agua, que es esta línea azul clarita que está aquí, con lo cual que vemos la presión del yacimiento, que es la línea punteada, venía disminuyendo conforme yo venía agotando el yacimiento por mi vida primaria. Una vez que arranco la inyección, pues bueno, en realidad aquí cae la producción porque 3 de los pozos productores se convierten en inyectores, entonces ya tengo 3 pozos que me dejan de producir para pasar a inyectar, con lo cual esa conversión me resta 3 pozos de la producción, con lo cual cae mucho la producción en ese momento. Pero justamente al arrancar la inyección, pues pasado un tiempo, el tiempo de llenado del fill-up, comienza a verse la respuesta ya de los frentes de la secundaria, comienza a aumentar un poco la presión y ahora la declinación de presión comienza a ser más suave de lo que estaba viniendo antes. Se ve ese primer frente de petróleo
que hace ese levantamiento de la producción, y luego una declinación mucho más suave de la que veníamos viendo antes. Si nosotros recordáramos un momento cómo era la declinación de la producción de petróleo cuando teníamos el esquema de los 7 pozos por primaria, fíjense que tanto la producción de petróleo como la declinación de presiones es sostenida en el tiempo, mientras que con un esquema de secundaria es mucho más suave como venía, y la presión justamente también tiene una declinación muy baja, ¿no? Porque es importante definir entonces la estrategia de desarrollo con mi modelo de simulación para dimensionar las facilidades que necesito, pues porque las distintas estrategias que yo pueda tener, pues me van a condicionar la magnitud de facilidades que debo construir para manejar los fluidos que voy a tener. Y fíjense que una de las cosas que, por ejemplo, llamaría la atención aquí en lo que es este modelo, obviamente muy teórico, ¿no? Muy conceptual, es la producción de gas que se tiene de los pozos al principio de la vida productiva de ellos, cuando están en producción primaria. Fíjense que tiene un pico de producción de gas que no es constante en el tiempo y que después cae mucho, con lo cual uno tendría que pensar y evaluar si vale la pena esa estrategia de desarrollo que se planteó, porque tendríamos que construir facilidades para manejo de gas, de repente de todo ese volumen que solamente se obtienen durante los primeros 3 o 4 años de producción del campo, digamos, bajo este esquema, pero que luego más nunca vamos a alcanzar los niveles de esa producción de gas, ¿no? Entonces, de repente ahí justamente los modelos lo que nos dan esa facilidad de ir probando cómo podríamos retrasar la entrada de los pozos para alcanzar un plató más constante que optimice nuestras facilidades de superficie, ¿no? O por ahí tendríamos que pensar, bueno, instalo facilidades en mi campo para manejar un volumen, digamos, de gas, que es lo que se ve en este ejemplo, más cercanos a estos valores, digamos, que voy a tener en la vida productiva, y el excedente, como es por 3 o 4 años, pues tendría que pensar en apenas alquilarlos, porque no vale la pena que los construya para 3 o 4 años y el resto del tiempo, de los 11 años, o 42 años en este caso, perdón, que vamos a tener de producción, pues no los voy a usar. Entonces, justamente los modelos lo que nos pueden dar es esa flexibilidad de ir probando cuál es la mejor estrategia que deberíamos implementar. Lo mismo que para la producción de líquidos o inyección de agua, ¿sí? Y otra de las cosas que también siempre, como les decía, es como un loop que tenemos que ir evaluando, es qué tanta confiabilidad tenemos en nuestro modelo y qué tan tranquilos nos sentimos con toda la información que hemos adquirido y con toda la información con la que hemos alimentado nuestro modelo, porque yo de repente también cuando veo la producción de gas que tengo ahí, tendría que replantearme si, no sé, digamos, las propiedades PVT que cargué efectivamente son las correctas y no me están llevando a pensar en un sobredimensionamiento de facilidades cuando de repente tengo una incertidumbre de los datos porque no tomé un PVT a tiempo o porque lo que estoy usando son correlaciones empíricas o con poca información que tengo de producción de superficie, me animé a construir el modelo y a hacer todo un plan de desarrollo, pero tengo esa gran incertidumbre. Fíjense que volvemos a caer entonces otra vez en lo que es la importancia de adquisición de datos que habíamos visto hace un momento. O sea, todo evidentemente va engranando en que hay que integrar toda la información posible y todas las disciplinas para tener la certeza de lo que será nuestro plan de desarrollo, ¿sí? Luego de requerimiento de facilidades, pues tendremos que pasar a la optimización económica, ¿sí? Entendiendo que la industria del petróleo debe ser abordada con vista de negocio, la optimización económica es fundamental en el proceso de gerenciamiento integrado. La evaluación económica se lleva a cabo usando los pronósticos de producción. Volvemos a caer que pues, todo es un mecanismo engranado donde es importante que vayamos cerrando brechas en cada paso porque evidentemente van a arrastrar consecuencias si no están bien cerradas, ¿no? Conforme siga avanzando en el proceso. Estimaciones de CAPEX y OPEX
y parámetros financieros, ¿sí? Entonces las empresas tienen indicadores económicos como tiempo de pago, tasa interna de retorno, eficiencia de inversión, valor presente en la etcétera, todas las variables económicas que permiten evaluar los proyectos y compararlos desde el punto de vista económico. Entonces para ello normalmente se formulan varios escenarios, se proveen los datos para hacer la evaluación como datos de producción, inversiones, gastos, precios actuales y futuros de petróleo y gas, etcétera. Se realiza la evaluación económica, se hacen análisis de riesgo y se elige finalmente lo que sería el escenario óptimo, ¿sí? Esto es lo clásico de las evaluaciones de los planes de desarrollo, en lo que no sería obviamente lo más apropiado llegar solamente con un solo escenario, sino que la idea es que tengamos obviamente a este punto modelos robustos donde podamos tener varios escenarios de desarrollo y justamente con esos varios escenarios vamos a hacer las sensibilidades económicas que nos llevarán a elegir cuál es el escenario óptimo desde el punto de vista económico. Volviendo a lo que sería entonces el modelo teórico que tenemos, ¿no? Ya habíamos dicho que teníamos, vamos un momento atrás, teníamos una implementación de inyección de agua luego de un tiempo donde conseguíamos un factor de récord de 29% en 42 años, ¿sí? Una sensibilidad que se pudiera hacer con el modelo sería la evaluación de la implementación de la temprana de la secundaria, o sea, apenas como que perforo los pozos y inmediatamente comienzo a inyectar. Y fíjense que bajo ese escenario, bajo esa sensibilidad, pasaría de un factor de recobro del 29 a un factor de recobro del 31.9%, casi 32% en el mismo tiempo. Y evaluamos un poquito lo que sería, digamos, también la respuesta del modelo bajo ese escenario de inyección temprana. Comenzamos a perforar los pozos e inmediatamente comenzamos también a inyectar el agua, por eso se ve la curva, digamos, azul clara comenzando muy temprano. Fíjense que la presión, que es la línea roja punteada, pues cae poco porque comenzamos a inyectar desde temprano en el yacimiento y la producción de petróleo evidentemente tiene un pico más temprano y una declinación también suave, ¿no? Y la producción de gas, pues ya no se ve ese comportamiento que se veía antes de una diferencia como que un pico muy alto al principio y después más bajo, sino como que pudimos capturar en este caso, por ejemplo, un mantenimiento de presión temprana que seguramente llevó una presión por encima del punto de burbuja y por eso el GOR es, si se quiere, un poquito más constante con el tiempo. En realidad aquí no está graficado el GOR, pero se puede ver que con la producción de gas no hay ese cambio abrupto, ¿no? Que nos sugiere que el GOR evidentemente no debe ser muy variable. Era simplemente un ejemplo como para graficar, digamos, lo que serían esas sensibilidades que habría que hacer en el momento de plantear distintos escenarios para hablar económicamente qué es lo mejor, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya, digamos, un escenario óptimo desde el punto de vista técnico, de producción y también desde el punto de vista financiero, pues finalmente lo último que resta ya es la aprobación del plan de desarrollo para continuar con la siguiente etapa, que sería la implementación, ¿sí? Y volvamos un segundo a lo que era el proceso de gerenciamiento. Una vez que tenemos el plan de desarrollo, vamos entonces a la implementación, ¿sí? La implementación, digamos, pues ¿qué implica, no? La implementación. Bueno, ¿qué implica la implementación? Bueno, pues tenemos que ir con el diseño, fabricación y compra, instalación de facilidades de superficie y subsuelo, desarrollo de las campañas de perforación, completamiento y reparaciones, o WACOVER, adquisición de análisis de la nueva información, como registro eléctrico, núcleo, web testing, etc., actualización de la base de datos y refinamiento continuo de los modelos para la revisión de predicciones y producción y reservas, y revisión permanente de las lecciones aprendidas que apunten a mejorar los procesos y desafiar límites buscando excelencia, ¿sí? O sea que en otras palabras, pues la implementación, que también es
Ya, digamos, una vez que tenemos nuestro plan de desarrollo formulado y optimizado, pues es empezar a plasmar en el campo ese plan de desarrollo que tuvimos para el yacimiento, ¿sí? Y parte importante es la revisión permanente de esas lecciones aprendidas, ¿no? Y esa mirada hacia atrás constante que debemos tener para ir mejorando continuamente nuestro proceso, ¿sí? Que es lo que va a llevar también a, a un proceso optimizado. Una vez que ya tenemos, digamos, la implementación, pues tendremos que pasar lo que es el monitoreo permanente. En realidad esto es algo que estamos haciendo constantemente en el yacimiento. Los principales parámetros del monitoreo suelen ser producción de petróleo, gas y agua en sus propiedades pozo a pozo, inyección de agua, gas y sus propiedades pozo a pozo a nivel de planta de tratamiento o inyección, datos de presión de fluencia, cierre en fondo o boca de pozo periódicamente en los pozos seleccionados, pruebas periódicas de inyección o producción en los pozos seleccionados también, seguimiento de resultados de intervenciones y reparaciones de pozos, ¿sí? La integración de disciplinas es importante para entender las anomalías observadas en el monitoreo, formular las hipótesis e implementar las medidas correctivas que apunten a corregir las desviaciones desfavorables con respecto a la recuperación esperada. Entonces, bueno, básicamente pues el monitoreo lo que nos tiene que decir es cómo tenemos que ir observando todos esos signos que nos da el yacimiento. Esa información que nosotros capturamos, pues tenemos que validarla, interpretarla e ir retroalimentando nuestros modelos continuamente para ir validando si efectivamente estamos por el camino correcto o si tenemos que parar, frenar y replantearnos, ¿no? Por eso es importante siempre el monitoreo continuo y de todas estas variables que son las variables más comunes que tenemos en la producción de nuestros yacimientos, ¿sí? Y es que justamente lo que nos lleva el monitoreo es a la evaluación, y fíjense que la evaluación tiene esa línea segmentada que nos puede llevar a redefinir el plan de desarrollo. La evaluación se debe realizar continuamente para determinar si los resultados son exitosos o no, principalmente desde el punto de vista económico, aunque también desde el punto de vista técnico. Continuamente se debe evaluar el comportamiento real del yacimiento, producción, relación con el petróleo, relación agua-petróleo, nivel de agotamiento de presión, etc., contra el comportamiento esperado. La evaluación continua debe conducir, si es necesario, a replantear estrategias de desarrollo que apunten a mantener la excelencia operacional, maximizar el aprovechamiento de los hidrocarburos con condiciones seguras con el personal y medio ambiente y márgenes de rentabilidad económica competitivos, ¿sí? Justamente es lo que decimos, que la evaluación es lo que nos lleva a ver si nos tenemos que replantear el plan de desarrollo, y por eso es que este es un loop, digamos, continuo, lo que es este gerenciamiento integrado. Y finalmente, pues, ya luego de lo que sería la evaluación, pues, como ya etapa final, pues llegaríamos al abandono. Y bueno, el gerenciamiento integrado inclusive debe contemplar la tarea final, que es el abandono, cuando todos los planes de agotamiento se han implementado, ¿sí? Bueno, con esto, digamos, básicamente quería dar ese pequeño paseo por lo que es la gerencia integrada de yacimiento. Les dejo una referencia, si quieren, pues, ahondar un poco más. He tratado de hacer un resumen bastante rápido, pero la invitación es, evidentemente, a pensar en que hoy en día la mayoría de las compañías, pues, tienen una visión mucho más integrada, integración de toda la disciplina, para aprovechar al máximo nuestros recursos, digamos, de hidrocarburos que tenemos que explotar de una forma consciente, con cuidado con el medio ambiente, de una forma económica, digamos, económicamente viable, y maximizar sobre todo el aprovechamiento de esos recursos que están abajo, que son no renovables, ¿sí? Y otra invitación, obviamente, pues a que ustedes como estudiantes que están viendo esta presentación, pues se animen también a hacer uso de las herramientas como la simulación numérica para generarse casos hipotéticos y evaluar la sensibilidad o el impacto que tienen esas variables en el desarrollo del campo y cómo impactan, bueno, todas, obviamente, en la producción, ¿sí? Así que, bueno, nuevamente muchas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por la invitación, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.